Muy bien. Para continuar la jornada de esta mañana, tenemos la presentación de una charla virtual de una gran compañera y amiga. Es una charla grabada porque es desde España y por la diferencia horaria y la dificultad en el horario laboral, pues no la puede hacer en vivo. Sin embargo, ha tenido la buena predisposición para actualizarnos sobre el tema de amenorrea secundaria. Bien. Carolina López es especialista en endocrinología y nutrición, tiene un PhD en medicina, en diabetes mellitus, ejerce como médico endocrinóloga en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, en Lleida, Cataluña, España. Es profesora asociada de la Universidad de Lleida, Cataluña, y es miembro del grupo de trabajo de obesidad en España y miembro del grupo de investigación también en el Instituto IRB de Lleida. Además, es miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Adelante. Buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacer esta charla para este evento. Me parece realmente súper importante enfocarnos de una manera específica en todo lo que tiene que ver con el metabolismo y la parte endocrina de la mujer. Y bueno, sin enredarme mucho, ya empecemos. Trataremos de hablar un poco de cómo iniciar el estudio de una amenorrea secundaria. Un poco el derrotero que vayamos a seguir, introducción, abordaje. Tocaremos las principales causas de amenorrea secundaria. Como definición, tenemos que una amenorrea secundaria es la ausencia de menstruación mayor de 3 meses en mujeres que previamente tenían ciclos menstruales regulares. Si además tenían ciclos irregulares, pues entonces el periodo se alarga hacia unos 6 meses. En la regularidad, ¿no? Las que somos mujeres sabemos que esto no es tan fácil. Hablamos de que un ciclo normal más o menos es de 28 días, empezando a contarlo desde la fase folicular con la regla, y más o menos en el día 14 tenemos la ovulación y después sigue la fase lútea. Pero incluso las más regulares tienen momentos donde no son regulares. Si estás estresada no eres regular, si te vas de vacaciones preciso ese día te viene la regla. Entonces, bueno, es difícil. Tenemos un margen de 21 a 34 días donde hablamos de ciclos regulares o normales, y cada vez tenemos más aplicaciones donde podemos registrar los datos, ¿no? Y estas se las podemos recomendar a las pacientes para que las lleven en el móvil, y así la evaluación cuando hagamos la historia de la regla pues es más fácil. La incidencia de amenorrea secundaria es variable. Sabemos todos que cuando hablamos de los estudios pues hay dos grandes hándicaps. Uno, pues el momento donde se hace, que depende de la etnia, de la geografía, pues es diferente la incidencia, y después la definición. Si se define de una manera u otra, pues no tenemos iguales números ni iguales datos. Pero para darnos una idea, de 3 a 5% de incidencia en mujeres en edad reproductiva, hablando de mujeres de más de 25, 28 años, depende del estudio. Cuando hablamos de adolescencia, la incidencia es mucho más baja. Algunos datos reportan un 0.9%. Solemos dividir las amenorreas secundarias según su origen. Entonces tenemos las centrales, donde hablamos de hipotálamo, hipófisis, las gonadales ováricas, y después las genitales, que en realidad son un poco las más raras, porque esto es más de amenorrea primaria, pero bueno, hay alguna. Entonces, las más comunes son las del eje hipotálamo, hipófisis, gónada o ovario. Recordamos un poco que en el hipotálamo entonces se produce la GnRH, que realiza un feedback positivo a la hipófisis con mayor producción de LH y FSH, y estas a su vez hacen un feedback positivo con el ovario, donde tenemos pues dos labores importantes. Una es la parte de la producción de estradiol y progesterona, y a su vez pues de la ovulación, ¿no? La estradiol y la progesterona pues después hacen un feedback negativo para disminuir o inhibir la secreción de las hormonas hipofisiarias e hipotalámicas, ¿no? Esto simplificando al máximo el eje, ¿no? Tenemos
que las hormonas hipofisiales también tienen una vida natural, una historia natural. Al inicio hay una secreción escasa, después de el nacimiento tenemos un pico de LH y sobre todo de FSH, luego viene toda una etapa de quiescencia hasta que viene la etapa de la pubertad, que más o menos estamos hablando de 10 años, más o menos 2. Y de ahí en adelante tenemos pues todos los años reproductivos de la mujer con secreciones pulsátiles de FSH y LH. Las más importantes pues son los picos de LH. Y finalmente cuando viene la menopausia pues tenemos secreción permanente y elevada de LH y FSH. Entonces, la mayoría de las amenorreas dependen de algo en este eje que funciona mal. Lo más importante es centrarnos un poco en las causas fisiológicas. Entonces, en el momento de lactancia no hay, bueno, es una amenorrea secundaria. Cuando tenemos un embarazo es una amenorrea secundaria. Después tenemos la menopausia. Y obviamente todos los anticonceptivos orales o inyectables que pueden causar amenorreas. Los fármacos también los tenemos que acordar. Hay 3 grandes vías por donde se altera o por donde hay amenorrea secundaria. Uno inhibiendo la liberación de GnRH, otro induciendo hiperprolactinemia y como tercer eje pues provocando hipofisitis, ¿no? O un hipopituitarismo. Entonces, en cuanto a hiperprolactinemia, muy importantes todos los fármacos que tienen que ver con el agonismo de dopamina, normalmente psicotropos. Y en cuanto a hipofisitis, son fármacos un poco más actuales, estamos hablando sobre todo de inmunoterapia, ipilimumab, son uno de ellos, todos los que inhiben la CTLA4 son los que pueden causar hipofisitis. Y entonces de causas de amenorrea tenemos variadas, vamos a hablar de las más comunes. En la historia clínica es muy importante también dejar registrado enfermedades crónicas, que las enfermedades crónicas también causan una amenorrea secundaria, normalmente hipotalámica, ¿no? Como las más importantes o relevantes, pues todas las digestivas, colitis, Crohn y enfermedades celíacas. Pero obviamente también las insuficiencias renales, metápeta de diálisis y las insuficiencias hepáticas. ¿Cómo abordamos un poco el tema de la menopausia secundaria? Bueno, la menopausia, perdón, de la amenorrea secundaria. Entonces, primero hay que hacer una historia bastante amplia. Ya sabemos que la historia reproductiva de la mujer es bastante larga. Hablar de menarcas, de ciclos regulares antes, después de los anticonceptivos, después de los embarazos, que muchos de ellos cambian, y averiguar un poco sobre este patrón en la familia, hermanas y madre, edad de menarca y si ha existido o hay menopausia precoz. Después tenemos las enfermedades autoinmunes que están bastante relacionadas con la amenorrea secundaria, sobre todo con la falla ovárica precoz. Tenemos la insuficiencia adrenal, que es importante, y después las enfermedades tiroideas. Pensando ya en la parte genital o de una amenorrea secundaria de causa genital, pues se debe investigar sobre las intervenciones quirúrgicas, legrados, partos, hemorragias postpartos. Hay 4 ejes importantes, bueno, 3 en realidad, que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, 1, la parte de la hiperprolactinemia. No solo baches amenorreicos, sino también preguntar por galactorrea. La parte de la hipófisis, adenomas, macroadenomas. Preguntar sobre síntomas de vómitos, cefaleas y disminución de la agudeza visual. Lo más común es una hemianopsia bitemporal, que es difícil realmente de diagnosticar hasta que está en una etapa bastante avanzada. Y el hiperandrogenismo. Entonces, como hiperandrogenismo tenemos la parte clínica de las reglas irregulares o los baches amenorreicos aquí hablando de amenorrea secundaria, y después tenemos el acné y el hirsutismo. Preguntar sobre hiperandrogenismo en el momento o desde siempre. Y empezamos entonces con descartando el embarazo
como lo primero. Entonces, una beta-HCG para diagnosticar un embarazo. Después, las causas que tienen que ver con la tiroides y la prolactina. Aproximadamente un 25% de las amenorreas secundarias son por hiperprolactinemia, y tenemos que el hipotiroidismo primario también puede causar algo de hiperprolactinemia. Entonces, TSH y prolactina. Si estas están correctas, el segundo paso es mirar las hormonas hipoficiarias, FSH y LH. Y aquí tendremos entonces dos escenarios. El escenario donde la hipófisis o las hormonas hipoficiarias están elevadas, entonces hablaríamos de que la causa realmente es ovárica, la hipófisis y el hipotálamo funcionan, pero en el ovario no hay producción. Entonces tenemos menopausia, obviamente, como la primera fisiológica a pensar, ¿no? Y después la falla ovárica precoz y el Turner. El Turner en realidad es más común como amenorrea primaria, pero también en el 10% que tienen amenorrea secundaria. Es importante, pues, en esta etapa, y según lo que queramos, pues mirar estradiol y cariotipo. En el otro escenario, hormonas hipoficiarias bajas, entonces estamos hablando de falta de producción o algún daño en el hipotálamo o la hipófisis. En el hipotálamo, la hipófisis se valora o se considera si es necesario tener una imagen diagnóstica, una resonancia de hipófisis. Y después nos vamos a los otros ejes que habíamos hablado. En ginecológica, pues mirar toda la parte de legrados y estas cosas, y mirar de hacer un test de gestágenos. Si se hace un test de gestágenos, se le pone o se le da a la paciente una progevera o etoprogevera, el test de gestágenos es positivos, es de causa ginecológica. En hiperandrogenismo haremos esto un poco más, más adelante hablaremos exactamente, pero sobre todo pensar dos patologías: síndrome ovario poliquístico y hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Y para esto, pues los andrógenos que están puestos ahí abajo: 17-OH-progesterona, testosterona con su proteína, que es la SHBG, y después los andrógenos que podemos llamar suprarrenales, ¿no? La dihidroepi y la androstenediona. Centrándonos primero en el hipotálamo. La más común es la enfermedad hipotalámica funcional, y aquí me parecía muy importante hablar del estigma, entre comillas, de esta enfermedad, ¿no? No siempre es una paciente con desnutrición o con anorexia nervosa, no siempre es una paciente con trastornos alimenticios o que hace mucho deporte y tiene cero grasa corporal. No, muchas veces son mujeres normales con un peso normal y que simplemente por algún momento de su vida o por alguna enfermedad o alguna cosa, pues están estresadas y tienen una enfermedad hipotalámica y una amenorrea secundaria. Es una enfermedad de exclusión, hay que excluir otras patologías. Es una alteración en la secreción de GnRH que lleva después a una ausencia de los picos de LH. Normalmente la FSH está normal. Aquí en esta parte podemos encontrar LH y FSH normales, anormalmente normales. Esta enfermedad cuenta aproximadamente por un 20 a un 35% de las amenorreas secundarias, por lo tanto es bastante importante, y si lo miramos en cuanto a millones, pues se habla de 17 millones de mujeres entre 18 y 44 años que tienen amenorrea secundaria. Esto un poco también para cambiar la idea que tenemos de que no es importante, simplemente pues hay que wait and see, ¿no? Pues igual está estresada, pues la miramos en un año y no pasa nada más. Pues es una enfermedad, hay que tratarla, no digo que haya que darle suplementación ahora en el momento inmediato, pero hay que hacer un abordaje completo del asunto. Además de la parte de la amenorrea secundaria, pues hay otras alteraciones. Tenemos también un aumento de la grelina, tenemos también una disminución de la leptina. Todo esto
secundaria es amenorrea hipotalámica. El aumento de la disminución de GnRH causa también una disminución en la TSH, entonces también tienen hipotiroidismos funcionales, tienen patrones de eutiroideos enfermos y tienen un aumento de la CTH que al final lleva a una hipercortisolemia leve. No estamos hablando de un Cushing realmente, es un pseudo Cushing, pero que lleva a trastornos cognitivos y aumento del riesgo cardiovascular. Muy importante hacer el seguimiento porque ya vimos que un tercio de las mujeres en algún momento pueden tener esto y el problema es el riesgo secundario a las que se ven sometidas. Entonces vemos que estas mujeres jóvenes que tienen una amenorrea hipotalámica tienen más riesgo cardiovascular que las mujeres posmenopáusicas y que los hombres. Muchos estudios, alguno por mencionar, pues el estudio WISE, donde vemos que las mujeres que tenían enfermedad cardíaca había una prevalencia de disminución de estradiol, de hipogonadismo, de un 70%, y los niveles de estradiol predecían mayor enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de una aterosclerosis acelerada en estas mujeres. La premisa wait and see todavía está, hay que hacer un seguimiento y ver antes de actuar, pero estas mujeres no deberían estar en esta situación de riesgo por mucho tiempo. Hay otros estudios de pronóstico y de predicción donde es difícil por las definiciones, pero vemos que más o menos una mujer joven con una amenorrea hipotalámica por 6 meses, mujeres, cuando digo jóvenes estamos hablando de una edad entre 25 y 37, según los estudios, y se podía equivaler esta edad a 51 años. Y cuando miraban los estudios, pues además estas mujeres que tenían amenorreas hipotalámicas más de 18 meses ya tenían en un 83% osteopenia, cifras muy altas. A tener en cuenta el aumento del riesgo cardiovascular asociados a la hipercortisolemia y al hipotiroidismo, con mayor también aterosclerosis. Después, los rasgos disfuncionales en la personalidad de estas mujeres, además de los trastornos de ansiedad y depresión. Y esto sin contar que secundario al hipercortisolismo, tenemos también una disminución en los niveles de vitamina D y también de por una vía que no está muy clara, hay un hiperpartidilismo secundario que obviamente empeoran la salud ósea de estas mujeres, llevando también más rápidamente a osteopenia y osteoporosis. Y por último, que está toda la parte de la fertilidad. Mucho tiempo también en amenorrea secundaria predice mayor problemas de fertilidad, además de los síntomas de estar en amenorrea, toda la parte genital y de atrofia de mucosa de útero, pero se ha visto también en algunos estudios que estas pacientes, si logran tener embarazos, muchísimas tienen embarazos de riesgo con mayor incidencia de preeclampsia y de embarazos preterminales. En cuanto a la parte hipofisiaria, perdón, que aquí con las diapositivas siempre se tiene algún problema. De hipofisiaria decir solo dos cosas, la más común es la hiperprolactinemia, como habíamos dicho antes, un 25% de las pacientes tienen una amenorrea secundaria por hiperprolactinemia, que no es lo mismo porque no todas las hiperprolactinemias causan amenorreas secundarias. No hablaré más de este tema porque hay una charla precisamente de hiperprolactinemia. Tener en cuenta entonces los tumores hipofisiarios, los más comunes que causan amenorrea secundaria son la acromegalia y el Cushing, pero también hay algunos otros tumores que pueden causar en un 1 o 2%, que es a mí lo más raro.
meningioma, germinomas, gliomas. En cuanto al síndrome de la silla turca vacía, también decir que esto también es raro. Normalmente los síndromes de silla turca no cursan con panipo, pero es algo que hay que tener en cuenta. Y después los infartos hipofisiarios. Aquí no solo se habla de amenorrea secundaria, sino que realmente en la parte de hipófisis hay que revisar todos los ejes hipofisiarios. Lo más raro es tener solo afectado un eje. Normalmente tenemos afectados pues, el eje tirotropo también y el eje corticotropo. O sea que realmente estamos hablando de un pánico. En cuanto a la parte ovárica, fallo ovárico precoz. Por definición, hablamos de una amenorrea de al menos 4 meses, que además tenga niveles de FSH elevados. Aquí hablamos de 25, pero según los laboratorios y las referencias, pues pueden ser otra. En 2 ocasiones, con una diferencia de 4 semanas. Entonces estamos hablando de una hipófisis que funciona, que está estimulando a tope, pero un ovario que no responde. Incidencias, como siempre, variables, depende mucho de la etnia, hablando de 1,8 hasta un 3,7%. Se han identificado causas de fallo ovárico precoz, aunque hay que decir que la mayoría de las veces nuestras pacientes siguen sin diagnóstico. ¿Qué asociaciones tenemos o qué sabemos? ¿Hay alguna especie de genética familiar? Cada vez salen más estudios donde se describen familias con anomalías cromosómicas o con alguna mutación genética que es la responsable de estas fallos ováricos precoz, menopausias precoces. Tenemos después la asociación con enfermedades autoinmunes. Hay anticuerpos específicos para los ovarios, la mayoría de las veces no dan positivos, pero sí que es cierto que hay algún nivel de asociación y predicción más alto con los anticuerpos adrenocorticales y con los anticuerpos específicamente de 21 hidroxilasa. Estos son los más sensibles. En mujeres que tienen estos positivos, pues hay más prevalencia de fallo ovárico precoz, llevando un poco a pensar pues, que si tiene un fallo ovárico precoz será de causa autoinmune, aunque a día de hoy no tengamos el anticuerpo específico. Y después las menos comunes, pero que también están ahí, pues son las diatrógenas, muy importante. Entonces todas las intervenciones ováricas y uterinas, pero sobre todo las ováricas, en las mujeres a mayor edad de una intervención ovárica, mayor riesgo de desarrollar después un fallo ovárico precoz. Y en cuanto a otras causas, tenemos la parte de hiperandrogenismo, que les dije que volveríamos a tocar después, síndrome de ovario poliquístico. Entonces, bueno, todos sabemos que esto es más o menos un cajón de cierta manera desastre, donde hay un montón de mujeres con fenotipos súper diferentes y con inquietudes clínicas diferentes. Como definición, tenemos esta, el diagnóstico a día de hoy es por los criterios de Rotterdam, 2 de 3, tenemos alteraciones menstruales como primer criterio, historia de oligo o amenorrea. Como segundo criterio, pues tenemos la parte de preandrogenismo clínico, hablando de hirsutismo, apnea, alopecia y el preandrogenismo en la analítica. Normalmente tienen un cociente LH-FSH mayor de 2 y tenemos alteraciones o aumentos leves en la testosterona y en la androstenediona. Muchas veces la testosterona está solo en el límite alto de la normalidad, pero tienen proteínas circulantes muy bajitas, SHBG muy bajitas, lo que al final hace simplemente que haya una mayor fracción libre aumentada. Y por tercer criterio, tenemos los ovarios poliquísticos en la ecografía. Entonces, más de 12 folículos en cada ovario. Para el tema de hirsutismo, recordar un poco que se hace un poco con la escala de Ferriman, que debería estar avalada en cada etnia. No todas las mujeres de todas las etnias tienen la misma, o son igual de hirsutas o tienen
tiene la misma calidad de vello. Entonces, en algunas etnias hay Ferrimans homologados. Lo mismo para las adolescentes, un Ferriman homologado para las adolescentes. Hablando de la adolescencia, cada vez se propone más de volver a reevaluar a las mujeres después de la etapa de adolescencia para ver si realmente tienen un diagnóstico de ovario poliquístico. Hay mayor producción de andrógenos en la etapa de la adolescencia y además los ovarios de las chicas adolescentes también tienen muchos microquistes, son micropoliquísticos. Y en estudios de seguimiento a largo plazo se ha visto que esto se mejora. La fisiología del hiperandrogenismo es bastante amplia, pero para decir 2 o 3 cosas, pues hay una alteración en los pulsos de GnRH a nivel del hipotálamo, y esto al final también hace una alteración en los pulsos de la hipófisis. Normalmente hay un aumento de los pulsos del LH en concentración y en amplitud de los mismos, y esto hace un desbalance con el FSH que termina pues relativamente más deficiente. Más producción entonces de testosterona, bueno, de todos los andrógenos, pero sobre todo de androstenediona y testosterona. Después tenemos la parte de hiperinsulinemia, muy común en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Hablamos aproximadamente de un 45 a un 70%. Esta hiperinsulinemia no solo causa los problemas metabólicos que ya conocemos, sino que a nivel de hormonas vemos que hay una disminución de la SHBG. A nivel del hígado hay menos producción de la misma, lo que aumenta pues, los andrógenos circulantes libres, sobre todo cuando nos referimos a testosterona. Este era un poco el perfil de las mujeres que antes decíamos que tenían hormonas normales, pero que eran más sensibles. Y en cuanto a la insulinoresistencia, el problema no es solo la parte de la amenorrea secundaria, lo que hablábamos un poco con la parte hipotalámica, hueso, riesgo cardiovascular, sino que estas además tienen todo lo que viene con la hiperinsulinemia. Hipertensión, dislipemia, intolerancia a la glucosa, más riesgo de infertilidad y más riesgo de esteatohepatitis. Como segunda entidad importante para descartar o tener siempre en cuenta cuando hablamos de amenorrea secundaria e hiperandrogenismo, entonces es la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Normalmente hay 3 enzimas que influyen aquí, la 17OH, la 11-beta y la 21, la más común es la 21OH. Tenemos mutaciones que van leves a grave en el cromosoma 6, las clásicas son las virilizantes y la perdedora de sal, y la no clásica sería la que estaremos viendo ahora con la amenorrea secundaria. Para tener una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica necesitamos 2 mutaciones leves o una mutación grave en un alelo y el otro alelo sano. Muy importante el consejo genético. Estas mujeres ya tienen un fenotipo leve, ¿no? Solo el hirsutismo y la amenorrea, pero es importante el estudio a su pareja por si tienen alguna mutación, evitar que su descendencia tenga una hiperplasia suprarrenal congénita clásica. La forma no clásica, parcial o tardía tiene bastantes nombres. Se supone que es asintomática, realmente es oligosintomática. Pubarquia, puede haber pubarquia prematura. Se habla de un crecimiento acelerado por 2 vías, una por la pubertad prematura y otra por una aceleración en la parte de la pubertad, donde hay un cierre de epífisis muy acelerado con una talla final baja. Las irregularidades menstruales, que es lo que nos viene hoy aquí, que es la amenorrea secundaria, y después toda la parte del hirsutismo. El síndrome de Turner también nos faltaba tratarlo, como dije antes, pues solo un 10% de las mujeres con síndrome de Turner tienen amenorrea secundaria, las otras ya han sido diagnosticadas, pero sí que es cierto que como esto es por un mosaicismo, los fenotipos son variables.
es bastante común, hablamos de un 3% de todas las concepciones de mujeres, aunque muchos de ellos terminan en aborto espontáneo. Las manifestaciones clínicas son muchas, mucho más fáciles cuando están de niños, ¿no? Los pliegues nucales, las deformidades, los linfedemas. Si tienen orejas y cabellos de implantación baja, también es más sencillo, pero el aspecto es amplio y lo que sí tienen todas las mujeres con síndrome de Turner es una talla baja. Para el diagnóstico, entonces, si se sospecha, cariotipo. Tiroides, que era lo primero que teníamos en nuestro nomograma, ¿no? Entonces, la incidencia no es tan alta como se parece, aproximadamente un 5% de las amenorreas secundarias son por el tiroides, más común por el hipertiroidismo. Aquí tenemos una elevación del LH y FSH, y lo más importante es la pérdida del pico de LH. En el hipotiroidismo hay bastantes alteraciones menstruales, pero es infrecuente la amenorrea secundaria. Aquí tenemos sobre todo niveles reducidos de SHBG y una hiperprolactinemia leve como consecuencia o causa más bien de esta amenorrea secundaria. El tratamiento y el abordaje es el tratamiento del hipotiroidismo, el hipertiroidismo según toque. Para resumir entonces, ya llegando aquí al final, una amenorrea secundaria, la clasificación etiológica según la parte anatómica, 50% de ellas son hipotálamo-hipofisiarias, y entonces siempre tener en cuenta la TSH, hipotiroidismos, hipertiroidismos, la hiperprolactinemia, 25% de las amenorreas secundarias son por esto. Después mirar la parte hipofisiaria con un FSH y un LH, y mirar la parte de hiperandrogenismo pensando en ovárico, en síndrome ovario poliquístico, o en suprarrenal, en hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Y hemos llegado al final. Muchas gracias. Un poco irónico, todas las mujeres, o muchísimas, pensamos que los días de regla son bastante malos, renegamos de la regla toda la vida, pero cuando se va antes de tiempo, pues tenemos bastantes problemas en todos los ejes cognitivos, cardiovasculares, óseos y metabólicos. Entonces, bueno, aquí está. Gracias por la atención.